de Acción Social y vocera del SUTE, Laura Espeche, que está del otro lado de la línea. Mi nombre es Julián Galván, Daniel Palacio, Pablo Núñez, de Radio Rivadavia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿qué tal, Laura? ¿Qué es esto de estar en condiciones las escuelas epidemiológicamente para empezar el 1 de marzo? No, para nada. En condiciones no están ni edilicias, ni epidemiológicas, ni de ningún tipo, ¿no? Nosotros venimos hace rato denunciando que hay escuelas que arrastran problemas de infraestructura de hace muchos años y a esto se le suma la escasez de elementos de protección personal, de elementos de bioseguridad, de elementos de limpieza en las escuelas, porque bueno, han recibido un fondo COVID para esto, digamos, que ha sido totalmente insuficiente, que no alcanza. Como así tampoco hay personal suficiente para la limpieza en las escuelas, que son los celadores y las celadoras, y bueno, realmente no están las escuelas como dice el señor Tomás. Yo no sé qué escuelas visitará, pero las escuelas que visitamos nosotros y las escuelas que nos informan cada día distan mucho de la realidad que dice Tomás, ¿no? Así que este 1 de marzo vamos a estar parando, no vamos a iniciar las clases y bueno, mañana el plenario provincial del SUTE estará también resolviendo las medidas de lucha. Ajá, digamos que entonces hay un paro de actividades y no van a comenzar. Así es. El paro, digamos, así como tal, quedó votado desde diciembre del año pasado, porque bueno, justo se había dado la situación de la paritaria salarial, donde el gobierno nos impuso el decreto para el aumento hacia el 2021, que bueno, hubo mucha disconformidad con ese decreto. El conjunto de los trabajadores de la educación y trabajadoras decidimos que bueno, que era insuficiente, que no íbamos a iniciar este 2021, a lo cual obviamente se le sumó el malestar por las condiciones inseguras del regreso a la presencialidad. O sea que la discusión no es que no queremos volver a la presencialidad, yo creo que los y las trabajadoras de la educación somos los primeros interesados en querer volver al aula y a la presencialidad, pero no queremos hacerlo a costa de nuestra salud. Entonces sabemos que la única posibilidad de que se nos escuche es haciendo una medida de fuerza que esté a la altura, ¿no? Laura, Pablo Núñez te saluda, ¿cómo estás? Bien. Laura, consulta, más que consulta es pensar cómo viene todo. ¿Por qué? Porque desde que yo creo que tengo noción, el SUTE siempre para después de vendimia. Siempre, cada año tenemos el mismo problema. Tenemos los chicos, yo soy papá, por eso te lo hablo como papá, y me parece que los niños en definitiva, al fin y al cabo, son rehenes tanto de un lado como de otro. Me preocupa porque nunca veo que algo les venga bien, o sea, que termine de solucionar toda la problemática. Tienen 365 días acá el año anterior, porque obviamente estuvimos en una situación extraordinaria, pero nunca solucionamos antes las cosas. Entonces me parece que también por ahí los gremios, los sindicatos, terminan tomando medidas que empiezan también a afectar a los niños. Yo entiendo que el docente tiene que cobrar bien, yo entiendo que el docente tiene que cobrar, pero ser uno de los mejores sueldos de la provincia, pero en definitiva, ¿hasta cuándo vamos a seguir así y hasta cuándo van a quedar en el medio de los niños? Porque toman siempre de rehén a los niños. O sea, la verdad yo no le encuentro explicación. Por eso me interesa que vos me traté de explicar con una lógica más clara para que yo la entienda, por qué siempre esperan que dé el último día para decir que hay paro o que no empiezan las clases. Mira, a mí me parece que el discurso de tomar de rehén a los chicos es un discurso que no contribuye en nada al debate. Me parece que es una chicana que se suele tirar contra los gremios y los sindicatos cuando empleamos medidas legítimas de lucha que tiene que ver con hacer oír nuestros reclamos, medidas históricas de lucha como ha sido el paro, las movilizaciones. Siempre a lo largo de la historia los trabajadores y trabajadoras hemos tenido que recurrir a esas medidas porque la patronal, porque el Estado, porque el gobierno se opone, digamos, a solucionar los
los problemas. Estas preguntas que vos haces de por qué no antes, te sugiero que se las hagas al gobierno, que es el gobierno el que no resolvió, es el gobierno el que tuvo 365 días pero para solucionar ustedes todos los años lo hacen, que tienen las escuelas y no lo solucionó, que el año pasado tuvo que invertir en las escuelas para que este año estuvieran a punto y no lo hizo, que tuvo además un manejo terrible y pésimo de la pandemia, ¿no? Entonces creo que todas esas preguntas deberías hacérselas al gobierno de por qué abandonó la educación o por qué, en todo caso, quien toma de rehenes a los chicos es el Estado, es el gobierno, que no invierte un peso, que no dio aumento para los trabajadores de la educación, que no garantizó la conectividad para las familias, mucho menos hablar de los gastos de conectividad de los docentes. Así que me parece que las preguntas en ese sentido deberías direccionarlas hacia el gobierno. Laura, ¿no hay diálogo entre el SUTE y el gobierno provincial? El diálogo que se puede dar en la paritaria, pero que termina bastante tenso, la verdad, porque el gobierno poco y nada ha dado de respuestas cada vez que le hemos pedido algún tipo de solución a las demandas, ¿no? Así que poco y nada, te diría. Una consulta, Claro. Laura, buenas tardes, Daniel Palacio te habla. Concretamente, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes ahora? Vamos por la parte salarial primero y después por la parte edilicia. Bien, por la parte salarial, nosotros terminamos el 2020 con un 0% de aumento, 0% de aumento, cuando la inflación superó el 36%, así que estamos pidiendo en el aspecto salarial que se nos recomponga el salario que no se recompuso durante el 2020, que para el 2021 se nos den aumentos que no estén en negro, como ha sido el aumento de este año, que estén cercanos a la inflación proyectada para el 2021, que no sé, mediciones más optimistas dicen que va a ser del 40% y el gobierno nos ha ofrecido un 20% de aumento en blanco. Eso en cuanto a lo salarial. Y después tenés todos los aspectos relacionados con la pandemia, que como decía, incluyen el tema edilicio, que tiene que ver con las deficiencias en infraestructura, deficiencias en lo sanitario, la falta de personal en las escuelas, la falta de capacitación a celadores y celadoras, el tema de la vacunación, ¿no? En medio del escándalo de la vacunación VIP, donde parece que solamente se vacuna a los amigos del poder político, somos los y las docentes, los y las trabajadoras de la educación que estamos en las escuelas, quienes estamos ahí en una lista de espera que no sabemos nunca cuándo empieza. Entonces, eso también es otra de las cosas que estamos exigiendo y desde ya todos los elementos, por ejemplo, de bioseguridad para trabajar. El Estado no nos ha dado ni siquiera un barbijo, o sea, nada. Laura, te hago una consulta. Sí. En algunos colegios sé que les han entregado 5 litros de alcohol en gel, hablamos de colegios para 200 niños, les han dado algunos barbijos, pero obviamente no es suficiente a criterio mío, pero tengo otra consulta. ¿Cuándo les han dado fecha de vacunación a los docentes? Se ha dicho que les va a tocar la vacuna china, pero ¿tienen fecha ya para lo que es la vacunación? No, ninguna novedad sobre la fecha de vacunación, por eso te decía que me parece que eso es esencial para poder pensar un regreso seguro y bueno, y ni siquiera eso nos han dado respuestas, o sea, por lo menos de mandarnos un esquema de vacunación que contemple, no sé, algunas fechas como para más o menos tener alguna claridad, pero no, ni siquiera eso. Una consulta más te hago, a criterio tuyo, ¿las clases presenciales calculás que se van a poder extender en el plazo del tiempo con la segunda ola o calculás que en un lapso relativamente breve vamos a volver a las clases online? Según gente con los que he hablado, de la gente de tu gremio, el concepto que se habla en las escuelas es que esto poco tiempo después de vendimia vamos a estar y que se va a volver atrás. ¿Cuál es tu opinión? Sí, todos los informes epidemiológicos apuntan a que va en aumento el número de casos, ¿no? Y de que por ahí la peor parte de la pandemia siempre es cuando llega el invierno o cuando llega el otoño. Así que la verdad es que por ahora todo parecería indicar que va a haber un rebrote y en ese caso que tendremos que dar marcha atrás con el tema de la presencialidad. Dale. Bueno, chicos, Pali, Juli, Sí. ¿alguna consulta más? No, yo creo que, bueno, el panorama está bastante complicado. Creo que, bueno, Laura, el 1 hay paro. ¿Es paro indefinido o es una señal para decirle tratemos de solucionar esto y dentro de todo, con toda la mejor onda, pues tratemos de llevar adelante la educación en Mendoza? ¿Cómo van a hacer la continuidad de la medida de fuerza?
Como te decía al principio, mañana tenemos el plenario provincial del SUTE, donde se va a terminar de definir la modalidad del paro. En principio proponemos que sea por 48 horas y luego evaluar cómo seguimos, pero bueno, mañana tendremos la última palabra sobre eso. Bueno, esperemos que dentro de todo tratemos de solucionar esta situación, porque obviamente perjudica no solamente a los chicos, sino también a ustedes como gente también que están en riesgo frente a un montón de circunstancias que tienen que ver con esta locura que ha surgido en este 2020 de la pandemia. Así que esperemos que tengamos la solución, Laura. Muchas gracias. Bueno, está bien, gracias a ustedes. Bueno. Muchísimas gracias. Chao, con nosotros, Laura Espeche, secretaria del sindicato del SUTE. Bueno, muy bien, esperemos que se pueda solucionar, sobre todo porque tenemos que tratar de que los chicos aprendan, tengamos las condiciones necesarias. Es verdad que la situación de edilicia no es la mejor, se perdió mucho tiempo, también se perdió mucho tiempo de los dos lados, ¿no? De armar unas condiciones como para que tengan los chicos las clases y puedan estar bien, pero del otro lado también se perdió diálogo, esa pelea de siempre, loco. Ese es el problema que tenemos en Mendoza. Tratemos de buscar soluciones, consensos, muchachos. Esto se llama incluirnos. Debatimos, pero también tenemos que consensuar para tratar de salir adelante entre todos, muchachos. Si no, estamos siempre con los caprichos y la verdad que no podemos salir adelante. Señores, vamos... Y caprichos que en definitiva, aunque no le guste a Laura Espeche, yo sostengo y te lo digo como papá y lo vuelvo a sostener como papá, es en el medio están los niños. Y el resultado de la educación del nivel de educativo que tenemos nosotros lo vimos hace unas semanas. ¿Cuántos chicos desaprobaron que rindieron en medicina, en la facultad de medicina? El 90%. Entonces eso también es un síntoma de que necesitamos que los niños estén en el colegio, aprendan, los maestros se involucren, los padres se involucren y el SUTE comprenda que los niños tienen que aprender para tener una sociedad mejor. Eso hay que incluirlo, no una cuestión política. Pero también, Pali, también tienen que aumentarle el sueldo, muchachos. No puede ser que se lo pongan de inflación. Los trabajadores pero por supuesto, aumento desde hace un año. Pero por también, supuesto, pero yo lo dije, fue lo primero que dije. Son los que mejores tienen que ganar. Porque es fundamental. Pero por lo menos llevar para adelante un poquito.